Y así, nuevamente caí en ese vívido recuerdo, que con mediano éxito había hecho divagar a un par de calles del bulevar de mis pensamientos más rutinarios y fugaces. Culpo nuevamente a mis sentidos por facilitar acceso indebido a este sentimentalismo que requiere tanto esfuerzo y que obliga a desacelerar el rumbo caótico de mis preocupaciones, para vivificar nuevamente los amores inconclusos, las palabras nunca dichas, los lugares ya lejanos, las canciones olvidadas y todo lo que parece haber cambiado y que de algún modo siento nunca llegué a beatificar. La nostalgia es un sentimiento particularmente complicado. No es tan desoladora como la melancolía o el estrés postraumático, y a diferencia de la tristeza, este sentimiento no se puede evocar por la incomodidad presente o el pensamiento pesimista del futuro. No, la nostalgia, como su nombre indica, es cuestión de memoria y de añoranza, cosa del pasado. Pero sabiendo la naturaleza agridulce de este sentimiento, ¿por qué sigue apelando tanto a la mente humana? ¿Por qué puede volverse tan lúgubre cuando es indeseado? ¿Por qué a veces parece necesario? ¿Y por qué incluso cuando llega a rozar la tristeza, decidimos inducir este sentimiento en nosotros mismos? Pasan los años y los árboles siguen creciendo, magníficos y bellos, pero en ocasiones no puedo evitar voltear a esas últimas hojas que el otoño ha dejado y recordar aquellos meses en los que el ahora gran árbol era más pequeño, pero sus hojas pintaban más mis paisajes. Incluso sabiendo que en algunos meses reverdecerá y será aún más bello, aquella imagen idílica, siempre tan consoladora, vuelve una y otra vez. A veces cuando el árbol está más verde que nunca ante nuestros propios ojos, recordando partes del pasado mejor de cómo realmente eran en su momento. Para yo de ese entonces, aquel árbol probablemente era muy pequeño, y en su momento solo me concentraba en el posible futuro que tendría. Ahora que tenemos ese futuro enfrente de nosotros, no podemos evitar voltear hacia atrás, recordando todo lo bueno relacionado con aquel pasado y selectivamente olvidando lo no tan bueno. Este es el peligro de dejarse llevar por esos sentimientos de añoranza, que aunque necesarios para revivir algunas cosas, pueden llegar a opacar nuestra realidad y restarle a la satisfacción y valor de los momentos que estamos viviendo actualmente. Es curioso cómo en ocasiones la actividad sensorial que estemos realizando provoca en nosotros el recuerdo de un tiempo pasado, mientras en otras ocasiones no es tan fácil apuntar a la cosa que nos trajo el recuerdo. Simplemente sucede, y de esta forma, repentinamente, recordamos algo de nuestro pasado que en ocasiones habíamos pensado ya haber olvidado. Muchas veces acogemos este recuerdo con tan alegría que intentamos incluso replicarlo, y hacemos el esfuerzo de recrear, a medida de lo posible, el escenario perfecto que nos hizo sentir tal alegría en su momento. Esto puede llegar a parecer un poco frustrante, y de algún modo, todo se daba mejor en la espontaneidad, cuando repentinamente cruzas caminos con esa persona, objeto o canción que en algún momento fueron parte de tu vida. Es más fácil que este contacto o pensamiento repentino te transporten a aquel momento que recuerdas con tanto cariño y donde formaste el vínculo con aquel objeto. En casos como el de la música, por ejemplo, que no es un objeto que podamos tener de manera física, la facultad de pensamiento abstracto nos permite recrear la misma sensación que sentimos en su momento y que ahora asociamos con esta canción. Por ejemplo, en cualquier otro caso de nostalgia, la exposición repentina a un objeto tangible resultará en la misma composición mental del sentimiento placentero que nos solía provocar este objeto, complementándose con el resto de información creados en esa memoria. Es esto lo que yo describiría como la más común de las nostalgias, espontánea e algo efímera, la que sanamente nos ayuda a revivir momentos alegres y algo idealizados por medio de la memoria, pero que a la vez nos distraen lo suficiente y nos llenan de la dosis perfecta de melancolía para poder apreciar el pasado y el presente. Siempre recordaré con amor los días soleados de contemplación ante el pequeño retoño que veía crecer hojas nuevas cada año, pero nunca seré malagradecido hacia las miles de hojas en su imponente tronco que hoy día
me dan sombra y refugio. Cuando decides ser compasiva, la nostalgia nos ayuda a valorar lo que tuvimos y tenemos, pero también nos ayuda a apreciar lo que somos y fuimos. Pues como ya mencionamos, muchas veces recrear las condiciones ideales de aquello que nos causa nostalgia puede ser difícil y frustrante, por todo aquello que reside fuera de nuestro control. Pero no es del todo imposible. Hay veces en las que las condiciones parecen viajar hasta nosotros y de algún modo sentimos habernos transportado a aquel pasado perfecto. Pero incluso cuando todo parece ser igual, hay algo que ha cambiado tanto que es imposible revertir. Tú. Algo tenía que decir para desplazar este silencio y evitar que los aplastara. Ambos lo sabían, y fue ella quien lo hizo, dándose la vuelta de repente. ¿No es cierto que todo está exactamente igual que antes?, empezó a decir con la firme voluntad de hablar de algo indiferente, ingenuo. Todo es tal como antes, salvo nosotros. Nosotros no. Así encarna perfectamente este sentimiento Stefan Zweig en su cuento corto Viaje al pasado. Esta tradicional nostalgia de aquello que hemos vivido y que parece que hemos perdido en nuestras vidas, o también de aquello que hemos vivido y nos ha hecho cambiar o hasta perder una parte de nosotros mismos. Para este momento de la obra, nuestro protagonista se había reencontrado con un amor pasado, después de haberse visto separados por sentimientos encontrados, convenios sociales, un océano y hasta una guerra. En el momento de su reencuentro, ambos coincidieron en la habitación en la que todo había empezado, que incluso después de la corrosión del tiempo y el tumulto de la guerra, se había mantenido igual. Pero al pensar en consumar tan prolongado amor, ambos concluyeron que a pesar de haber superado los obstáculos que los separaban en su momento, esa etapa de amor y pasión había de quedar en el pasado, pues eran ellos los que ahora tanto habían cambiado. La sensación de calma y estabilidad al haber vuelto al lugar en donde todos esos sentimientos de amor, pasión y felicidad emergieron por primera vez, por un momento, llevó a creer a nuestros protagonistas que todo era igual que antes, que todo era hermoso, como antes de la despedida, las guerras y hasta la vejez, y que de algún modo lo máximo que podrían esperar era volver a este pasado perfecto, incluso cuando éste en realidad no lo hubiera sido, pues la promesa de volver a lo que fue nublaba la dicha del ahora y la miseria del pasado. Nuevamente entendemos que es fácil idealizar el pasado, pues fue en este pasado en el que sus propias circunstancias les impedían, por motivos distintos a uno y el otro, a entregarse a ellos mismos en amor. Por una parte, él recordaba la libertad y amor jovial que sentía por ella, pero bloqueaba el recuerdo de su pobreza y responsabilidades que al final terminaron separándolo de ella, mientras que a la par, ella recordaba la emoción y autenticidad de sus sentimientos hacia él, ignorando el hecho de su matrimonio y el estigma social que le impedía entregarse por completo a algún amante. Ambos esperando a que las cosas cambiaran, para poder finalmente estar juntos. Pero cuando estas cosas cambiaron y él tenía estabilidad y ella libertad, ellos lo habían hecho también. Sin darse cuenta, tradujo para sí aquellos versos de un poema que ella le había leído una vez en su habitación, al caer la tarde. En el viejo parque, gélido y nevado, dos sombras buscan su pasado. Y al recitarlo, lo entendió. ¿Acaso no eran ellos mismos esas sombras? Esas sombras que buscaban su pasado, dirigiendo absurdas preguntas a un entonces que ya no era real. Sombras, sombras que querían convertirse en algo vivo y que no lo lograban. Ni ella ni él eran los mismos, y sin embargo seguían buscándose afanosamente, siempre en vano, huyendo y reteniéndose, esforzándose denodadamente, cuando carecía de ser y de fuerzas para lograrlo, como los negros fantasmas que tenían a sus pies. Así,
nos torturamos nosotros, buscando en el pasado consuelo para la hora. Pero este consuelo que creemos encontrar no es más que un placebo, temporal e incompleto, que resultará en un presente menos vivido o vivido con menor intensidad. Cuando no tiene por qué ser así, tormentarnos con la tristeza del pasado, o en casos opuestos pero paralelos, al distraernos con la idealización del mismo pasado, nos impide aprender de todas las historias que hemos vivido y nos llevan a estar eternamente inconformes con nuestro presente. De cuánto seamos capaces de sentir y recordar, es también nuestro deber aprender, y la nostalgia no es más que el sano reflejo y consecuencia de la humana herramienta vivificadora llamada recuerdo. Es la más sincera señal de que no solo almacenamos información para uso explícitamente pragmático, sino también para acceder a ese fragmento de nuestro ser que es tan íntimo que solo tú eres capaz de entender y sentir. Una hermosa manera de comunicarnos con nosotros mismos, incluso a través de tiempos divergentes. Con ella somos capaces de rememorar aquellas cosas que han dejado su marca en nosotros, ya sea por medio de alegrías inolvidables y hasta dolores intensos, que hoy indistintamente volteamos a ver con añoranza de aquellos momentos clave en nuestra historia, que nos ayudan a hacer orden del caos, sea así por medio de lágrimas, suspiros y ensimismamientos. Es así que entendemos que este momentáneo pesar que nos induce la nostalgia no es más que un proceso necesario para poder valorar todo lo que fuimos, todo lo que amamos, tuvimos, perdimos, conocimos y cambiamos, como también lo que hoy somos, tenemos, amamos y hasta lo que podemos llegar a ser. Siempre habrá algo a lo que quieras volver, y la nostalgia lo hará evidente. Abrirá la herida que parecía ya haber cicatrizado. Pero cuando el ocaso del sentimiento se acerque y el desasosiego atenue, habrás vuelto a vivir algo tan necesario en tu vida, de lo que solo tú puedes aprender, algo que te hará entender todo el proceso de crecimiento que has vivido y que has dejado atrás. Superado, pero no olvidado.